Dios te bendiga en esta preciosa mañana. Bienvenidos al devocional Palabras de Vida Eterna para el día de hoy. Esas palabras las encontramos en el capítulo 4, versículos 34 y 35 del libro de Hechos de los Apóstoles. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. En el capítulo 4 del libro de Hechos de los Apóstoles encontramos algunos eventos interesantes donde contrastan el gozo y el sufrimiento que experimenta todo aquel que se atreve a predicar salvación en Cristo Jesús. Y vale la pena nombrar estos eventos en el orden en que se encuentran escritos. En primer lugar, en los versículos 2 y 3, los apóstoles Pedro y Juan son apresados por sanar a un enfermo y por predicar o enseñar en Jesús la resurrección de los muertos. En el versículo 4 podemos ver que como resultado de la predicación de Pedro, 5,000 varones creyeron el mensaje de salvación. En los versículos 5 al 7, las autoridades de Jerusalén convocaron asamblea para interrogar a Pedro y a Juan para saber de qué manera habían sanado al enfermo. En los versículos del 8 al 10, Pedro, lleno del Espíritu Santo, se dirigió a ellos y les aclaró que el autor de ese milagro de sanidad fue el Señor Jesucristo de Nazaret. Y con la autoridad de Dios los acusó de la muerte de Jesús y a la vez les confirmó que Dios lo había resucitado de los muertos. En los versículos 11 y 12, Pedro le recordó a las autoridades de Jerusalén y nos enseña a nosotros hoy que solamente Jesús nos puede salvar de la condenación eterna. En los versículos 13 al 16 dice que ellos, viendo la sabiduría de los apóstoles, que eran gente sin letra, se maravillaban y reconocían que eran verdaderos seguidores de Jesús, y no podían negar la señal que Dios había hecho por medio de ellos, porque el hombre sanado estaba con ellos en pie. En los versículos 17 al 22, las autoridades judías amenazaron a Pedro y a Juan para que no predicaran en el nombre de Jesús. A lo que Pedro respondió diciendo que no era justo obedecerlos a ellos antes que a Dios, y que no podían callar lo que habían visto y oído acerca de Jesús. En los versículos del 23 al 31, los apóstoles con todos los creyentes oraron a Dios diciendo: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Pero los versículos 32 al 37 son los que más me llaman la atención, porque los creyentes, por la llenura que habían recibido del Espíritu Santo, comenzaron a predicar la palabra de Dios con sabiduría, comenzaron a vivir en unanimidad y en amor mutuo y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y el precio lo llevaban a los apóstoles, quienes repartían a cada uno según su necesidad. Y todo esto aconteció cuando vino sobre ellos el poder del Espíritu Santo. Y eso mismo es lo que espera el Señor de cada uno de nosotros hoy. No que vendamos nuestras propiedades, pero sí que con gozo en el corazón compartamos lo que Dios nos ha dado a nosotros con los que padecen necesidad, especialmente con los de la familia de la fe. Cuán satisfactorio es cuando somos tocados por el Señor y movidos a misericordia para compartir nuestras bendiciones con nuestros hermanos, porque este era el espíritu que se movía en la iglesia primitiva y es el mismo que se debe mover hoy en nuestros corazones para motivarnos a compartir lo que tenemos con nuestros hermanos de la fe. Que la gracia, la paz y la misericordia de Dios
te acompañen hoy y siempre en Cristo Jesús. Amén.